En este video te compartiré una guía sobre los impuestos y la declaración anual cuando recibes ingresos por criptomonedas. ¿Te interesa? Pues quédate a ver este video. Antes de comenzar con la plática, te comento que este video es solo de carácter informativo, no realizo ninguna recomendación. Más bien te invito a que recibas asesoría profesional. Igual si te interesa, te dejo el correo en pantalla de mi equipo de consultores contables y fiscales para que te ayuden con cualquier pregunta que puedas tener. Pues bien, quiero hacer una corrección a mi video donde presenté una guía de la declaración anual, ya que después de realizar una consulta con la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente, o mejor conocida como PRODECON, me proporcionaron un proceso muy completo sobre algunos fundamentos a aplicar para la calculación de los impuestos y la presentación de la declaración anual en términos de criptomonedas. De entrada, reiterar un comentario que hice en ese mismo video donde les compartí que en estos momentos las criptomonedas no se encuentran aún en una normativa o una legislación específica para su tratamiento, pero existen algunos fundamentos legales que se pueden aplicar a los ingresos por ganancias en criptomonedas. Lo primero que debes saber es que existe una ley que regula el sistema monetario en México y esta ley se le conoce como la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. En su artículo primero dice específicamente que la unidad monetaria de uso legal en México es el peso, con la equivalencia que la ley determine. Pero en su artículo segundo especifica a detalle los productos que se consideran como moneda de curso legal. Estos productos son los billetes expedidos por el Banco de México S.A., las monedas metálicas, las monedas conmemorativas, las monedas de platino, oro, plata, cuyo peso, cuño, ley y demás características señalen los decretos relativos. Otro artículo importante que se tiene que considerar es el artículo 7 de esta misma ley, que especifica que las sumas de todas las obligaciones de pago, llámese impuestos, derechos u obligaciones, invariablemente se deben determinar en pesos mexicanos o en sus fracciones y que el pago se debe proceder de la misma manera en su valor nominal. Con esto queda claro de que en México no está permitido el uso de la criptomoneda como una moneda de curso legal. Pero ¿qué pasa con las monedas extranjeras? Los países que emiten su propia moneda cuentan con una política monetaria o lo que sea el equivalente a un banco central, que aquí en el país sería el Banco de México. Estos bancos son los que determinan la oferta y la demanda de sus monedas. Dependiendo de las circunstancias económicas y políticas de cada país, se regirá el tipo de cambio del peso entre las otras monedas del mundo. Dado a que las criptomonedas no son regidas o respaldadas por un banco central, pero gracias a los algoritmos de seguridad que brindan durante el espacio virtual, se ha consolidado como un método de pago dentro de las operaciones digitales que suceden en el Internet. Las criptomonedas no se consideran como moneda de curso legal ni tampoco se puede considerar como una divisa, por lo menos en México. Hasta ahora solamente 2 países la han adoptado como moneda de uso legítimo, que sería en este caso El Salvador y la República Centroafricana. Entonces en sí, ¿qué son las criptomonedas? A pesar de que en México la ley monetaria no considera las criptos como moneda de curso legal, existe una ley que de acuerdo a su característica financiera pudiera considerarse, y estamos hablando de la Ley para regular las instituciones de tecnología financiera, o mejor conocida como la Ley Fintech. De acuerdo a esta ley, en su artículo 30, capítulo 3, se considerarán activos virtuales aquellos que tengan un valor registrado de manera electrónica, sea utilizado como método de pago para todo tipo de actos jurídicos, cuya transferencia pueda llevarse a cabo únicamente en medios electrónicos y que por ningún caso esté considerada como moneda de curso legal o cualquier otro activo denominado como divisa. Esto significa que cualquier tipo de producto que sea considerado como método de pago para la compra de productos o servicios únicamente por medios electrónicos y que no sea una moneda de curso legal, se podrá considerar como un activo virtual. Bajo este concepto es que entrarían las criptomonedas. Por el hecho de ser activos virtuales, este tipo de bienes pueden llegarse a enajenar, lo que significa que de acuerdo al artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, en su inciso primero, dice: se entiende por enajenación de bienes aún en la que el enajenante se recibe el dominio del bien enajenado.
Hasta este punto hemos determinado que las criptos no son consideradas como monedas de curso legal. Según la ley Fintech, las considera como activos virtuales que se pueden llegar a enajenar y transferir de un dominio a otro. Lo que queremos ahora saber es qué tipo de bien es considerada la cripto. Existen dos tipos de bienes, los muebles y los inmuebles. Los muebles son aquellos bienes que se pueden mover por sí solos o cuando se les aplica algún tipo de fuerza. Los bienes muebles pueden ser también aquellos que la ley determine como bienes. Pueden ser tangibles o intangibles, como por ejemplo, un bien mueble pudiera ser un sistema de cómputo que se mueve de una computadora a otra. Los bienes inmuebles pueden ser ya sean los terrenos o propiedades inmobiliarias. Los bienes muebles se pueden transferir ya sea por dinero, productos o por el mismo tipo de activo, ya sea que nos paguen dinero por la cripto, cambiemos la cripto por algún tipo de producto o que nos den un tipo de producto similar. Por ejemplo, tengo una Bitcoin o una fracción y la cambio por una Dogecoin. Cualquiera que sea el tipo de transferencia, automáticamente se genera una operación financiera en donde se puede generar incluso una ganancia por esa transferencia. Aquí es donde comienzan los efectos fiscales. Pero antes de entrar en la parte fiscal, hay otro punto muy importante que hay que considerar. A pesar que las criptomonedas no son aprobadas como moneda de curso legal, la realidad es que este tipo de producto se puede adquirir para hacer uso de operaciones ilícitas. Es por eso que la Federación considera este tipo de activo como producto de una actividad vulnerable. Y de acuerdo a la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en su artículo 17, fracción 16, de que se entenderá como actividades vulnerables el intercambio habitual y profesional de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las entidades financieras que se lleven a cabo a través de plataformas electrónicas, digitales o similares que administren u operen, facilitando o realizando operaciones de compra-venta de activos, propiedad de sus clientes o provean medios para custodiar, almacenar o transferir activos virtuales distintos a los reconocidos por el Banco de México. El siguiente párrafo de esta misma ley es bien importante conocer porque específicamente dice que si se realiza una operación que llegue a superar las 645 UMAS, que sería alrededor de los 70,000 pesos para este ejercicio 2024, se tendrá que presentar el aviso por la operación de actividades vulnerables. En México tenemos una plataforma exchange reconocida y estamos hablando de Bitso, quien si tú decides comercializar directamente con ellos, todos los avisos de actividades vulnerables correrán a cuenta de ellos. Sin embargo, si decides comercializar criptomonedas directamente por tu cuenta o por medio de un exchange no reconocido y se detecta que recibiste pesos por la compraventa de criptomoneda, estarás obligado a presentar este aviso y si no se presenta y se te detecta, puedes ser acreedor de una multa. Ahora bien, hasta aquí ya tenemos bien identificado de que las operaciones en criptomonedas se categorizan como bienes muebles. El régimen fiscal será el de enajenación de bienes. Presentaré algunos ejemplos sobre el cálculo de los impuestos de las criptomonedas. Aquí no interesa qué tipo de moneda tienes, sea Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, etc. El cálculo de los impuestos es igual para todas las criptos. Lo primero que debes saber es que hay dos momentos en los que se debe de pagar impuestos por la compraventa de criptomonedas. Está el pago provisional que sucede cuando existe una compra de criptomonedas y después tenemos la declaración anual y esta sucede cuando hay una venta de alguna cripto o existe algún intercambio por algún otro producto. Para calcular el pago provisional tomaremos en cuenta lo que dice el artículo 126 de la Ley del Impuesto a la Renta en su párrafo cuarto y quinto. Menciona que aquella persona que adquiere un bien, en este caso el equivalente a criptomonedas, deberá de retener el impuesto sobre la renta equivalente al 20% sobre el monto total de la operación. Deberá de proporcionar un comprobante fiscal sobre la operación donde muestre la cantidad de la retención y deberá de otorgar una constancia de la operación y de la retención. El que compra deberá de presentar la declaración provisional pagándole al SAT el dinero retenido en un periodo no mayor a los 15 días después de que se realizó la operación. Aquí quiero dejar algo bien claro, el 20% es sobre el monto de la operación. A lo mejor dirán que es un monto muy alto de impuesto. Si tú lo tienes que retener, no debes de tener ningún problema. Tú compraste la moneda y tu obligación únicamente es pagar ese dinero al SAT en el periodo que marca la ley. Así que tómalo en cuenta y no te gastes el dinero.
Pero si tú eres quien vendió la criptomoneda, será necesario que presentes la declaración anual para determinar si después de juntar la utilidad por la venta de la cripto a todos tus demás ingresos, el SAT te tenga que devolver de ese 20% que te retuvieron. En ese mismo artículo de la ley, pero en el párrafo quinto, especifica que el adquiriente podrá no estar obligado a realizar la retención cuando el monto total de la operación no rebase la cantidad de 227,400 pesos. Aquí hay tres casos prácticos que quiero dejar muy claro. Si llegaras a comprar o vender alguna cripto y el monto fue de 150,000 pesos, no será necesario realizar la retención. El segundo caso sucede cuando tú compras una criptomoneda por un monto de 300,000 pesos. Como el monto es por arriba de los 227,400 pesos, estás obligado únicamente a pagar 240,000 pesos por la criptomoneda, generar un documento fiscal digital donde expidas la cantidad retenida y deberás de realizar el pago de los 60,000 pesos de retención ante el SAT. Si por alguna razón no realizas la retención, quien estará obligado a pagar el impuesto será el vendedor. El tercer caso consiste cuando tú vendes la criptomoneda. Si la vendes en 300,000 pesos, el comprador deberá retenerte los 60,000 pesos y pagarlos al SAT. Pero para esto deberá de generarte un documento donde muestre la retención. De lo contrario, tú serás quien deberá de hacer el pago provisional del 20% a cuenta del impuesto sobre la renta en la declaración anual. Si utilizas la plataforma de Bitso, todas estas retenciones y constancias se te estarán otorgando, pero si lo haces de manera directa sin utilizar un exchange autorizado, debes de tomar en cuenta todos estos conceptos. Aquí voy a explicar la declaración anual. La verdad es un poco complejo para quien no está familiarizado en temas fiscales, por eso es importante que te acerques con un contador o si te interesa te recomiendo los servicios de mi despacho contable. Pon atención a este cálculo que vamos a hacer si tomamos en cuenta una de las cantidades del ejemplo anterior. Supongamos que fuiste de los que se arriesgó a comprar 150,000 pesos en bitcoins el 1 de julio del 2022 y como viste que para el 31 de diciembre del 2023 ya se había duplicado su valor, este mismo día decides vender en 300,000 pesos todas esas cantidades de bitcoin. Como la operación superó los 227,400 pesos, la cantidad que debes de recibir serán los 240,000 pesos, más aparte debes de recibir el documento que acredite la retención del impuesto. Al momento de realizar una venta por enajenación de bienes, nos permite realizar un par de deducciones, siempre y cuando estas puedan ser comprobadas por medio de los documentos que muestren las cantidades y las fechas de las operaciones. En esta tabla que ves en pantalla tenemos listado la fecha de la adquisición del Bitcoin y la fecha en la que se vendió. Igual verás la cantidad en la que se compró y la cantidad en la que se vendió. De acuerdo a la ley del impuesto de la renta en sus artículos 121 y 124, podemos utilizar los siguientes conceptos como deducciones que ayudarán a bajar la base gravable para el cálculo de los impuestos. La ley dice que podemos utilizar el mismo costo de adquisición ya disminuido por un 10% por cada año completo transcurrido desde la fecha de adquisición hasta la fecha de su enajenación. Lo que para este ejemplo significa es que si compro la Bitcoin en julio del 2022 y se vende el 31 de diciembre del 2023, significa que se tuvo por 18 meses. En ese sentido reduciremos un 10% al monto de la adquisición. Si hubiese tenido los 24 meses completados, entonces debemos de reducir un 10% por cada año. Como adquirí Bitcoin en 150,000 pesos, debo reducir el 10% que serían los 15,000, lo que significa que la cantidad a deducir serán 135,000 pesos. La ley me permite aplicar el efecto inflación a la deducción por el tiempo que ha transcurrido, lo que significa que a la cantidad de los 135,000 pesos necesitaremos actualizarla y para hacer eso lo que vamos a hacer es conseguir los índices nacionales de precios al consumidor en la página de Banxico. Para este ejemplo necesitamos conseguir el índice del mes de julio del 2022, que fue cuando sucedió la adquisición, y el índice del mes inmediato anterior de cuando sucedió la venta, que en este caso sería la de noviembre del 2023. La razón por la que no se utiliza el índice del mes respectivo es porque en el caso de cuando sucede la venta no se conoce el índice hasta el siguiente mes. Voy a dividir el índice del 2023 entre el índice de julio del 2022 y lo que me dé le voy a multiplicar los 135,000 pesos. Esa cantidad será considerada como el costo de adquisición deducible actualizada.
Otra deducción que podemos considerar es el costo de las comisiones que el intermediario nos haya cobrado, siempre y cuando estas comisiones sean comprobables. Vaya, que tengas el documento que muestre la cantidad que se te cobró. Vamos a sumar todas las deducciones que determinamos y estas serán las deducciones totales a aplicar al monto de la operación. Si el monto de la venta fue de 300,000 pesos y el monto total de las deducciones es de 145,000, significa que la ganancia es de 154,000 pesos. Ahora necesitamos determinar el monto de la ganancia acumulable y la no acumulable. Para determinar estos datos, lo único que tenemos que hacer es dividir el monto de la ganancia entre el número de años que tuvimos la inversión. El resultado será el monto de la ganancia acumulable. La ganancia no acumulable será la diferencia entre la ganancia total menos la ganancia acumulable. En este ejemplo, como solamente tuvimos la inversión a un equivalente de 12 meses, toda la cantidad será gravable de impuesto. Ya que tenemos todos los datos necesarios, podemos llenar la plantilla en la declaración anual dentro del régimen de enajenación de bienes muebles con los cálculos que ya determinamos. Si llegaste a tener alguna retención, se te tomará a cuenta del pago del impuesto que haya resultado. Aquí lo que debes de tomar en cuenta es que los ingresos que hayas recibido por ganancia por la venta de criptomonedas será acumulada a todos los demás ingresos y deberá de calcularse el impuesto en base a esa nueva cantidad. Pues, ¿qué te pareció esta explicación? Ojalá me puedas dejar tu opinión en los comentarios y si te interesa aclarar dudas que tengas sobre el pago de tus impuestos, te invito a que nos contactes para realizar una mentoría personalizada. Ojalá me puedas regalar un like poderosísimo. Nos vemos a la próxima y éxito con tus emprendimientos e inversiones.